Pasar, amados hermanos, ofrendar y diezmar si trajeron. Si no, pues Dios conoce nuestro corazón. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la casa del Señor. Me alegro verlos un jueves en la casa del Señor, donde nos reunimos para alabar, adorar, pero también para atender la enseñanza de la palabra de Dios. Meditando un poquito, amados hermanos, en lo que estuvimos enseñando o predicando, mejor dicho, el día viernes. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estuvimos predicando el día domingo, digo viernes, yo ando perdido, ¿verdad, hermano? Me distraen cuando los miro parados a todos. Pueden tomar asiento, amén. Fíjense que yo tengo la responsabilidad y he sentido en mi corazón de hablar de un tema que creo que voy a iniciar una serie todos los jueves para poder explicar esto. Porque se acuerda el pasaje que estuvimos enseñando el domingo, ¿verdad? Que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y que ahí nos van a recompensar por nuestras buenas y malas obras. O sea, por lo que hicimos. Amén, hermanos. Entonces yo quisiera explicar un poquitito más y profundizar en ese tema, porque ese tema es muy amplio, amados hermanos, y a veces muy difícil de explicar, pero para eso es la enseñanza. Amén. Yo espero que usted haya obedecido, traiga su cuaderno, su Biblia, ¿verdad? Y que podamos poner atención a la palabra del Señor. Amén. Entonces yo quiero hablarle de este tema, amados hermanos, que le he puesto las obras. Diga conmigo, las obras. Y de una manera de enseñanza quiero que podamos comprender qué es esto, hermano. ¿Qué es una obra? Una obra es una acción, ¿sí o no? Es lo que hacemos, eso es obra. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos de obras, lo primero que debemos de identificar en la Biblia, escuche bien, es de la obra y las obras. Diga conmigo, la obra y las obras. Ese es lo primero que debemos de aclarar, amados hermanos, porque cuando hablamos de la obra, estamos hablando en singular. ¿Cuántos dicen amén? En singular. Y cuando hablamos de la obra, nos estamos refiriendo, amados hermanos, al plan específico de Dios. Amén. Dios tiene su obra. Y a esa obra se le llama el plan específico de nuestro Dios. Pero también debemos de entender que en la Biblia aparecen las obras en plural. Y estos son hechos o acciones realizadas, sean buenas o malas. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué aquí ponemos buenas o malas? Porque hay obras buenas y hay obras malas. Mientras que la obra de Dios siempre será buena. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo primero que quiero que usted entienda, que está la obra y están las obras. Amén, hermanos. Entonces, para entrar de lleno a la enseñanza, sin perder mucho tiempo, vamos a ver primeramente la obra. Diga conmigo, la obra. La obra. Y cuando hablamos de la obra de Dios, vamos a encontrar primeramente la obra de Dios. ¿Usted sabe cuál es la obra de Dios? Sabe que en la Biblia, amados hermanos, podemos ver claramente cuál es la obra de Dios. Y lo podemos encontrar en Juan 6:29. Juan 6:29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cómo dice ahí, hermano? Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado.
Entonces, cuando a usted le pregunten, hermano, ¿cuál es la obra de Dios? Usted lo va a llevar a Juan 6:29. La obra de Dios es que toda la humanidad, toda la creación, crea en aquel que Él ha enviado. ¿Y a quién envió Él? Ajá, gloria a Dios. Él envió a Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Que la creación crea en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele palmas al Señor. Entonces, esa es la obra de Dios. Entonces, mire qué lindo es. Cuando usted le pregunte, hermano, ¿cuál es la obra de Dios? Que la creación crea en Jesucristo, dígale usted. Porque está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero también está, cuando hablamos de obra, está la obra del ministerio. Amén. Y eso lo encontramos en Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del diaconado. Diga conmigo, del diaconado. Entonces, amados hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la obra del ministerio? Diga conmigo, perfeccionar. La obra del ministerio es perfeccionar, capacitar a los santos, amados hermanos, para que puedan ejercer la diaconía, el servicio. Diga conmigo, el servicio. Amén. Entonces, ¿cuántos le quieren servir a Dios? Amén. Para servirle a Dios hay que primero prepararse. Amén, hermanos. Y es por eso que usted viene los jueves al servicio de enseñanza para aprender, para ser capacitado, para entender muchas cosas que muchas veces están en la Biblia y que nosotros no las comprendemos. Y pronto vamos a abrir la escuela de doctrina, donde vamos a ser capacitados en la doctrina del ministerio también, que es cristocéntrica y es bíblica, amados hermanos, para que todos seamos preparados para ejercer esa obra del ministerio. ¿Cuántos quieren ejercer la obra del ministerio? Amén. Pero ¿para qué es la obra del ministerio? ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Para qué le quiere servir usted a Dios? Para edificar el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. No para que lo vean. La obra del ministerio no es para que me vean. Es para servir de edificación a los hermanos que están aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vemos que está la obra de Dios, la obra del ministerio. Amén. Pero también me encuentro en la Biblia que está la obra de Cristo. ¿Cuál fue la obra de Cristo, hermano? Morir en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire qué interesante lo que dice Filipenses 2:30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿De quién está hablando aquí? Cuando vemos el contexto de este pasaje, está hablando de Epafrodito. Epafrodito era un hombre, amados hermanos, que lo había dado todo, diga conmigo, todo, por la obra de Cristo, amados hermanos. Era un hombre que llegó a ser ejemplo. ¿Cómo debe de llegar a ser usted? Ejemplo de fidelidad número 1. Era un hombre fiel. Tenía un servicio sacrificado, hermano. ¿Cómo servía con sacrificio? ¿Cómo se le sirve a Dios? Con amor, con entrega, con fidelidad y con sacrificio, hermano. Amén. Muchas veces, hermano, vas a tener que servirle a Dios aun cuando te sientes cansado físicamente, porque tal vez vienes de trabajar 8 horas en un trabajo arduo y vienes a la casa de Dios a sacrificarte más, a caminar la milla extra para servirle a Dios, amados hermanos. Amén. Entonces, el servicio requiere sacrificio, amor por la obra, servir por amor, disposición de arriesgar su vida por el evangelio, hermanos. No de los cristianos, hermanos, que
que ponen condiciones para servir, sino de aquellos que obedecen, ¿verdad, hermano? Y que siempre están ahí al pie de la batalla para servir a Cristo. Entonces, ¿cuándo nosotros cumplimos la obra de Cristo? Cuando hay sacrificio en lo que hacemos, hermano. Cuando hay amor en lo que hacemos, ahí cumplimos la obra de Cristo. Pregúntele al que está a la par, ¿estás cumpliendo la obra de Cristo? Porque cuando te sacrificas por la obra, hermano, cuando lo haces en amor, cuando eres fiel, cuando arriesgas aún tu propia vida, cuando vienes en medio de esas nevadas que muchas veces, hermano, en medio de la lluvia, vienes arriesgándote porque vienes a servirle a la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire qué lindo esto. Entonces, hermano, vemos que está la obra de Dios, que es que creamos en Cristo, la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y la obra de Cristo, servir con sacrificio, con amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, hay una diferencia entre la obra y las obras. Pero ¿cuál es el tema que le traigo yo esta noche? Las obras. Amén. Entonces, el tema que yo quiero que veamos son las obras. Le estaba hablando de la obra porque hay una gran diferencia. No podemos confundir la obra con las obras. La obra de Dios es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Pero las obras, porque vamos a ser recompensados por lo que hagamos mientras estemos en este cuerpo aquí en la tierra, hermano. Y como le pregunté el domingo, ¿qué estás haciendo tú en tu vida personal? ¿Qué está haciendo usted, amado hermano o hermana, en la iglesia? ¿Qué está haciendo, amado hermano, en la sociedad? En la sociedad, no en la suciedad, ¿verdad, hermano? En la sociedad, ¿qué estamos haciendo? Porque, hermano, según lo que nosotros hagamos, así vamos a ser recompensados en el tribunal de Cristo. Amén. Entonces, yo quiero hablarle de las obras. Entonces, me di a la tarea de estudiar ese tema. Porque yo cuando prediqué el domingo solo se lo di así, ¿verdad, hermano? Y usted se quedó en las nubes, creo yo, ¿verdad? Me di a la tarea porque necesito explicarle a usted qué son las obras. Son las acciones que hacemos. Amén, hermanos. Entonces, en la Biblia podemos encontrar obras buenas. Ahí le tengo la letra pequeña, pero si usted trajo cuaderno, anote obras buenas, y eso lo puede encontrar en Efesios 2:10. Obras buenas. En la Biblia podemos encontrar obras de la fe. Está en Santiago 2:18. En la Biblia podemos encontrar obras malas. Está en Juan 3:19. En la Biblia podemos encontrar obras de las tinieblas. Está en Romanos 13:12. En la Biblia podemos encontrar obras de Jezabel. En Apocalipsis 2:22. En la Biblia podemos encontrar obras de los Nicolaitas. Está en Apocalipsis 2:6. Obras del diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? En 1 Juan 3:8. Obras de la ley en Romanos 3:20. Obras de impiedad en Judas 1:15. Obras de Diófretes en 3 Juan 1 del 9 al 10. Obras de la carne, Gálatas 5:19. Entonces, amados hermanos, ¿cuántas obras tenemos ahí? Obras muertas, Hebreos 9:14. Mire qué interesante eso, hermano, porque todas esas son obras. Pero yo le tengo dos en amarillo ahí. ¿Cuáles son las obras que nosotros debemos de hacer como iglesias? Las que están en amarillo. ¿Las puede repetir? Las obras buenas y las obras de la fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Las demás son obras que no debemos de hacer, pero que se están haciendo muchas veces en la iglesia porque no conocemos qué son cada una de ellas. Entonces, la serie que voy a comenzar de enseñanza todos los jueves va a ser hablar de las obras, ¿verdad? Y de cada una de estas, escuche bien, si Dios me lo permite, ¿verdad? Porque Él es el jefe. ¿Cuántos dicen amén? Si Él me lo permite hablar de cada una de ellas, cada jueves podemos hablar de cada una de ellas. ¿Qué le parece?
Qué interesante tema, hermano. Porque si nosotros verdaderamente conocemos este tipo de obra, lo que representa cada una de ellas, créame que nosotros empezaríamos a hacer las cosas bien de aquí en adelante. Pero a veces, como dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿el qué? El conocimiento. Muchas veces la iglesia es destruida, amados hermanos, porque le falta el conocimiento. Dios nos está llamando a que hagamos buenas obras. Pero mire cuántas obras malas hay, hermano. Entonces, amados hermanos, lo primero que quiero hablar, porque estamos hablando de las obras de una manera introducción, y tal vez el tema de hoy sea de una manera introducción al tema. Número uno es que no somos salvos por obras. Eso es lo primero que quiero que usted se lleve a su casa. Usted no es salvo por obras, pero sí por la obra. ¿Cómo está eso, pastor? Explíquese. Ya se lo expliqué. Usted no es salvo por obras, pero sí por la obra. Porque ¿qué dice la Biblia en Efesios 2, 8 al 9? Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es salvo por obras, hermano. Pero sí somos salvos por la obra. ¿Y qué es la obra? Es creer en Cristo. Entonces, fe es creer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, somos salvos por medio de la fe. Por eso, aquí le vuelvo a poner el pasaje de Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, aquí se cumple. No somos salvos por obras, pero sí por la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mire qué lindo esto. Cuando usted le digan, nosotros no somos salvos por obra, amén, dígale usted, no somos salvos por obra, pero sí por la obra de Dios, dígale. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras maldiciones. Esa es la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces somos salvos por la obra. Entonces, amados hermanos, hagas lo que hagas, no vas a ser salvo por eso. Aunque te dediques a darle de comer a los huérfanos, aunque visites a los presos, no eres salvo por eso. Eres salvo cuando crees en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo confiesas en tu corazón y en tu boca como tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahí recibes salvación. Entonces, lo segundo que quiero marcar es que las obras serán juzgadas. Diga conmigo, todo lo que yo hago será juzgado delante de Dios. Así que tenga cuidado, hermano, de hacer las cosas mal. Amén. Todo lo que usted hace será juzgado. Le voy a leer una versión que se llama Libro Pueblo de Dios, LPD. Eclesiastés 12:14 dice la escritura. Dios llevará a juicio todas las obras. ¿Qué dice? Todas las obras. Y ya le di la lista de todas las obras que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Todas las obras, aún lo que está escondido, lo que no se ve, aún eso va a ser llevado a juicio. ¿Qué dice? Sea bueno o malo. O sea que todo lo que hagamos, sea bueno o malo, va a ser llevado delante de Dios para juicio. Pero ¿dónde va a ser ese juicio? Porque usted sabe que la Biblia habla de 3 tribunales. El tribunal del Espíritu Santo, que es cuando venimos a la Santa Cena. Amén. La Santa Cena es el tribunal del Espíritu Santo porque ahí nosotros mismos nos juzgamos y nos examinamos y le pedimos perdón a nuestro Dios. Está el tribunal de Cristo donde todos los salvos vamos a ir para ser recompensados por lo que hicimos. Y el tribunal del juicio final, que es al final de los 1000 años. Amén, del milenio, pero eso se lo voy a explicar después. Entonces, miren lo que dice esa misma versión en 2 de Corintios 5:10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas, dice esta versión,
lo que mereció durante su vida mortal. Entonces, allí en el tribunal de Cristo nos van a juzgar por las obras que hicimos, hermano. Por eso, hermano, cuando uno empieza a entender un poquito esto, se da cuenta de que uno debe de hacer las cosas bien, aun cuando nadie nos está viendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aun cuando estamos solos, cuando las mujeres están solas, ahí debemos de obrar bien, hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos en este cuerpo va a recibir un juicio en el tribunal de Cristo, amados hermanos. Entonces, hermano, es necesario obrar bien. Diga conmigo, es necesario obrar bien. Ahora, como sabemos que nos van a llevar al tribunal de Cristo, entonces yo se lo explico un poquito el domingo. Si obramos bien, seremos recompensados. ¿Cuántos quieren recompensas? Amén. Pero la recompensa es si obras bien. Si haces las cosas bien, vas a ser recompensado, hermano. Entonces, mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 22:12. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí me llama la atención, hermano, porque lo dice, dice obra, pero me busqué otra versión, ese mismo pasaje, la versión Ausejo, dice, mirad, vengo enseguida. Y traigo aquí que dice la recompensa conmigo para dar a cada uno según sean, ¿qué dice? Sus obras, dice esa versión, me llamó la atención, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo estás obrando a las alturas del partido? Digo yo, ¿verdad? ¿Cómo estás obrando en tu vida cristiana, hermano? Porque ¿cómo es posible que nosotros ya le entregamos nuestra vida a Cristo, ya nos bautizamos en agua y seguimos obrando mal, hermanos? ¿Cómo estamos obrando? Por eso esta enseñanza va a ser de bendición para conocer que los actos que hacemos muchas veces son incorrectos delante de Dios. Y que debemos de afirmar nuestra vida para que recibamos recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa? Amén. ¿Cuántos quieren galardón, hermano? Yo quiero regalos en el tribunal de Cristo. Quiero que a ustedes le llenen de regalos y que le digan, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu salvación. Hermano, hasta danzando vamos a entrar, ¿verdad, hermano? Aleluya. Si aquí no danza, ya sí va a danzar usted cuando dicen amén, hermano. Amén. Hermano, hagamos un paréntesis, debe empezar a danzar usted, hermano. Muévase por lo menos, hermano. Hágale así como el arbolito, mire, hermano. Allá en el mundo, así que movíamos los piecitos con los merengazos, ¿verdad? Dios reprenda al diablo, ¿verdad, hermano? Hay que danzar para Cristo, hermano. Amén. Entonces, hermano, sigamos aquí en el tema. Vengo enseguida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que mi Cristo viene. Yo espero su venida, hermano. Y aquel que esté preparado, con él se irá para arriba de aquí alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si obramos mal, ¿qué dice? Seremos castigados. Hermano, ¿y cuál va a ser el castigo? Que se van a quedar muchos a la gran tribulación, hermano. Por eso, como dice aquella alabanza, Cristo vino. Cristo vino. Y mi pueblo se quedó, dice. Parte del pueblo de Dios se va a quedar a la gran tribulación como un castigo por andar haciendo las cosas mal, hermano. Esos silencios son buenos, ¿verdad, hermano? Pastor, por eso quiero aprender qué son las obras, cómo debo de obrar. Obre bien, hermano. Arca Fernández dice esta versión, 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el premio, que es la recompensa. ¿O qué dice? O el castigo que le corresponde por lo que hizo, por las obras que hizo durante su vida mortal. Aquí nadie me ve, dicen mucha gente. Aquí nadie está viendo lo que estoy viendo en el WhatsApp, en el Facebook, en el YouTube. Dice. El ojo limpio de Jehová, dice la palabra, todo lo ve, hermano. Amén, hermano. Empieza a hacer las cosas bien, hermano. Si no, allá le van a sacar la lista y vas a la iglesia,
Pero solo llegabas a tu casa y empezabas a ver cosas que no tenías que ver. Esos silencios me motivan a predicar, ¿verdad, hermano? Ibas a la iglesia, pero cuando llegabas a la casa te comportabas de otra manera. Hermano, no. Empecemos a ser verdaderos cristianos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida, a mostrar la luz de Cristo en nosotros, hermano. Porque si estamos obrando mal, vamos a ser avergonzados en su venida, hermano. Vamos a ser castigados. Vamos a tener que verle la cara al anticristo. Yo no quiero eso para usted, hermano. Yo no quiero que usted se quede aquí sufriendo 7 años de tribulación y de gran tribulación. 7 años literales, hermano. Yo no quiero eso para usted. Por eso empecemos a hacer las cosas bien, amada iglesia. Así es. Empecemos a orar bien. Para eso Dios dejó el ministerio de la reconciliación. Si estás haciendo las cosas mal, arrepiéntete en esta noche y dile borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos dicen amén? Voy a empezar de cero, pero voy a hacer las cosas bien, hermano. Tenemos un Dios lleno en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú te arrepientes, Él te perdona en esta noche. Dele palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Romanos 2, 5 al 6. Pero, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hablando del tribunal. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Nadie se escapa al tribunal de Cristo, hermano. Ya le entregaste tu vida a Cristo, ya te bautizaste, estás obrando mal, vas a ir al tribunal. Y si estás obrando bien, te van a dar galardones. Y si estás obrando mal, castigo, hermano. ¿Y cuál es el castigo? Quedarse a los 7 años de la tribulación y gran tribulación. 7 años de dolor, de sufrimiento sobre la tierra, donde se van a ver cosas terribles, hermano, como nunca se han visto sobre la tierra. Usted dirá que fea está la cosa afuera ahorita. No. Lo que viene es terrible, hermano. Lo que viene es terrible. Y un día de esto vamos a hablar de los 7 años de la tribulación y todo lo que va a suceder en cada etapa, hermano. Porque se divide en 3 años y medio de una falsa paz. Y 3 años y medio donde se quita la cara el anticristo y comienza el caos sobre la tierra, hermano. ¿Y por qué me quiere hablar de eso, pastor? ¿Para meterme miedo? No, para que usted esté preparado y preparada para irse con Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo quiero que usted se vaya con Cristo, hermano. Esa es mi responsabilidad como pastor. Amén. Amén. Entonces yo me pongo en la lista con usted. ¿Cuánto vamos a obrar bien, hermano? Amén. Porque Dios conoce tus obras. Dios las conoce, hermano. Yo no las conozco. Usted conoce mis obras, ¿verdad que no? Algunas que se ven ahí, ¿verdad? Estoy predicando la palabra, estoy orando, hermano, pero solo Dios conoce verdaderamente las obras, hermano. Por ejemplo, aquella frase famosa, yo conozco tus obras. ¿Dónde la ha escuchado usted? Hay que leer más Biblia, ¿verdad, hermanos? Yo conozco tus obras. ¿Dónde aparece esa frase? Esa frase es la que Dios le da a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos somos parte de la iglesia de Cristo? Dios conoce nuestras obras, hermano. Como le dije el domingo, usted me podrá engañar a mí, yo lo podré engañar a usted, pero a Dios nadie lo puede engañar, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios nos dice en esta noche, yo conozco tus obras. Dios sabe cómo estamos obrando. Entonces, hermano, mire que esa frase se la dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:2. También se la dice a Esmirna en Apocalipsis 2:9. A Pérgamo en Apocalipsis 2:13. A Tiatira en Apocalipsis 2:19. A Sardis en Apocalipsis 3:1. A Filadelfia en Apocalipsis 3:8. Y a la Odisea en Apocalipsis 3:15. Dato interesante, hermano, que el número 7 representa plenitud.
Y dato interesante que a las 7 iglesias le dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y me puse a analizar cada versículo y después de que el Señor se presenta a cada iglesia, lo primero que le dice a cada iglesia después de presentarse el Señor es yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Qué interesante, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Entonces, hermano, Dios conoce sus obras. Amén. Amén. Entonces, como el tema de esta noche son las obras, yo quiero enfocarme en las obras que hicieron estas iglesias. Las obras que cada una de estas iglesias hizo y que están ahí como una enseñanza para nosotros, amados hermanos. Por ejemplo, hermano, ¿me estoy dando a entender? Amén. Sí. Las obras de Éfeso. Veamos esto. Las obras de Éfeso. Mire cómo era esta iglesia. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué son obras? Vamos a ver si está poniendo atención. ¿Qué son obras? Acciones que nosotros hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren lo que hacía esta iglesia. Miren lo que hacía. Arduo trabajo. El arduo trabajo es una buena obra, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ese pastor cree que yo no me canso, solo a mí me pone a servir. No, no estás obrando bien entonces. Si viene la queja a tu boca cuando le sirves a Dios, no estás obrando bien. Se fueron los amenes, ¿verdad, hermano? Arduo trabajo. Eso es obrar bien en la obra del Señor, hermano. Así es. Amén. Hermano, pero hoy en día, hermano, vemos en la iglesia que la gente llega, solo termina. Dios les bendiga, amén, amén, amén. Y ya están encendiendo el carro y ni han terminado de decir amén aquí, hermano. ¿Me voy a entender? No, hermano, en la iglesia hay que buscar qué hacer también. Pastor, ¿cuándo puedo venir a limpiar la silla? ¿Cuándo puedo venir a pasar vacuum? Arduo trabajo en la obra. Eso es obrar, hermano. ¿Me voy a entender? Hay que hagan todos los pastores. De todos modos, ellos son los encargados de la iglesia. No, y nosotros lo vamos a seguir haciendo con mucho amor porque sabemos a qué nos ha llamado el Señor. Pero ¿cuándo usted va a meterse en la obra? En las obras. ¿Cuándo? Tocaba esto aquí yo, hermano. Me arrodillé a orar. Y está lleno de polvo. No cuidamos la casa del Señor muchas veces. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿cuándo, hermano? Tenemos que meternos a un arduo trabajo. Yo conozco tu arduo trabajo. Que sin cesar estás ahí sirviendo en la casa del Señor. Paciente. Ser paciente es una buena obra, hermano. Así es. Que no se rinde usted ante las dificultades, ante las pruebas, ante los procesos. Eso es obrar bien. Mire cómo obraba la iglesia de Éfeso. Una iglesia que seguía, hermano, a pesar de las pruebas. No toleraba el mal. Esa es una buena obra, hermano. ¿Usted tolera el pecado en su casa, hermano? No lo tolere porque entonces está obrando mal. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Amén. Cuando en la iglesia empezamos a tolerar el pecado, estamos obrando mal, hermano. Para mí, hermano, usted podrá decir ahí, esa es una plataforma. Para mí es el altar y es sagrado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si yo me doy cuenta de que alguien que yo tengo sirviendo está haciendo las cosas mal, ¿qué le voy a decir yo en amor? Hermanito o hermanita, siéntese. Y mejor aprenda más para que le sirva con pasión e integridad al Señor después. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay que tolerar cosas, hermano. Claro que hay que disciplinar en amor, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos dicen amén a eso? No regañando, ¿verdad? Sino en amor. Tenían discernimiento doctrinal porque sabían distinguir a los que eran verdaderos apóstoles
¿Y cómo va a discernir usted si usted no quiere aprender de la palabra? Bueno, usted no, usted sí quiere, los que no vinieron, ¿verdad? Bueno, de esos no hay aquí, mejor dicho, ¿verdad? Cuando uno quiere aprender de la palabra, tiene el conocimiento para discernir qué es lo de Dios y qué no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Amén. ¿Sabe cuando le están hablando tonteras a uno, hermano? ¿Sí o no? Cuando le dicen, hermano, ay, que no tiene nada de malo echarse una cerveza, le dicen. Si Jesús bebía vino con los discípulos, dice, hermano, eso es falta de conocimiento de la palabra, hermano. ¿Sí o no? Porque ¿qué es vino? Es jugo de uvas. Busque la palabra vino, es jugo de uvas. Lo único que hoy lo dejan fermentar por años y se convierte en una bebida alcohólica, hermano. ¿Me voy a entender? Entonces, discernimiento doctrinal. Mire las obras de Éfeso. Qué bonitas obras, hermano. Arduo trabajo, eran pacientes, no toleraban el mal, discernían la doctrina, sabían lo que venía de Dios y lo que no era de Dios lo desechaban, hermano. ¿Estamos haciendo estas obras nosotros, hermano? O pasamos en el Facebook, hermano, viendo a cualquier predicador, hermano, que te confunde más. ¿Me doy a entender? Discernimiento doctrinal es saber dónde Dios te ha puesto. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Saber dónde Dios te ha puesto. Saber que ahí vas a crecer. Saber que ahí hay palabra, hermano. Amén. Uno no busca en otro lado lo que tiene en casa, hermano. Pero hoy en día la iglesia, hermano, no discierne estas cosas. Aparece uno gritando en YouTube, ¡ay, qué unción! Dice en la iglesia. ¿Quién le ha dicho a usted que la unción está en el grito, hermano? ¿Me debe entender? La unción no está en el grito, ese es un estilo de prédica. Mucha gente puede gritar, pero no tener unción. Entonces, hermano, hay que tener estas obras aquí en la iglesia activas. Gente que trabaja arduamente en el evangelio, gente paciente que no tolera el mal y que discierne lo doctrinal, discierne la enseñanza. Miremos las obras de Esmirna, porque el tema son las obras. Después vamos a ver las obras buenas, las obras malas, las obras de Jezabel. Tenemos mucho por aprender aquí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es la segunda iglesia a cual le envían en un mensaje. Y en Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras. Mire qué interesante. Y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces veamos. Fidelidad en medio de la persecución. Ese es obrar bien, hermano. ¿Cómo obra usted? ¿Cómo acciona? ¿Cuáles son sus acciones en medio de la persecución? Mostrarse fiel. ¿Sí o no? Eso es obrar bien. Humanamente dice ahí que eran pobres. No tenían recursos económicos. Lo estuve investigando. Pero ricos delante. Ahí me equivoqué, hermano. Aquí me comí la N. Delante de Dios. ¿Cuántos somos ricos en amor, en misericordia, en fe, en gracia, en humildad? Tenemos riquezas, hermano. Muchas veces, hermano, creemos que la verdadera riqueza es tener abundancia de bienes. Si Dios te quiere dar de esa manera, bienvenido. ¿Cuántos dicen amén? Pero la verdadera riqueza es lo espiritual, hermano. Amén. Hay gente que está podrida, discúlpeme la palabra, en dinero, pero son infelices. Actores que se han quitado la vida y con millones y millones de dólares en la cuenta del banco y se han quitado la vida. Porque nosotros tenemos algo. Por eso le dice el Señor, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. ¿Por qué le declara en el mensaje que le envían a esta iglesia de Esmirna? Le declaran eso. Porque el Señor tarde o temprano, hermano, te va a enriquecer, te va a prosperar. Pero también le está diciendo, eres rico espiritualmente, hermano. Amén.
Yo no sé usted, hermano, pero solo el hecho que tengamos techo, comida, una linda familia, trabajo, salud. Hermano, que tengamos una iglesia donde congregarnos, que estemos bien con el Señor. Cuánta riqueza usted tiene, hermano. Amén. Amén, hermano. Soportaban blasfemias y oposiciones satánicas. Esa es una buena obra, hermano. Dios te llamó para ser un guerrero y una guerrera del Señor. Amén. Ay, se movió un vaso. Ay, no. Hermano, póngase a pie de batalla y reprenda en el nombre de Jesús. Ayer a mí me atacó un espíritu mientras dormía, hermano. Y ahí medio dormido te apto, te ligo, te reprendo y te echo a las profundidades del abismo, le dije. Y cuando lo reprendí, me quedé tranquilo, hermano. ¿Usted cree que nosotros los pastores no somos atacados? Somos atacados, hermano. ¿Sí o no? Entonces, hermano, uno es que hay que obrar bien. Ay, no, yo ya no sé qué está pasando. Es que todo se mueven las cobijas, se mueven las ventanas. Agarre autoridad en el nombre de Cristo, hermano. Eso es obrar bien. No rendirse ante esas cosas. Soportaban blasfemias. Eran fieles hasta la muerte, hermano. Fidelidad. Mire las obras de Pérgamo, rápidamente, hermano. Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, que el Señor reprenda. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto sobre vosotros, donde mora Satanás. Mire las obras, fidelidad en medio de un ambiente espiritual satánico, hermano. Fidelidad, hermano. Muchas veces, hermano, créame que muchas veces vamos a estar en lugares, yo no sé usted, hermano, entrar en lugares tan contaminantes, porque los ambientes contaminan, hermano. Y ahí es donde tienes que permanecer fiel. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, ese mundial contamina, hermano. Se lo digo, yo sé que algunos no vinieron por quedarse viendo México hoy, hermano. Pero, hermano, eso contamina a veces, hermano. Yo no digo que no te tire, hermano. Yo no estoy en contra del fútbol, ni soy legalista, ni soy religioso. Pero yo lo que voy son los ambientes contaminan. Y detrás de todo ese mundial hay cosas de las tinieblas, hermano. Y yo voy a estar hablando de eso muy pronto. Yo desde que empecé a estudiar un poquito, hermano, ya no estoy viendo. Ya los primeros partidos me los echaba ahí, pero ya no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque uno va comprendiendo. Va comprendiendo, hermano, que todo lo que se mueve ahí, hermano, son huestes oscuras, hermano. Hermano, todo eso es una distracción para que el mundo ponga su mirada ahí, mientras las élites están planeando las cosas que quieren hacer con el mundo, hermano. Eso es terrible, hermano. Entonces, ¿la iglesia qué debe hacer? Permanecerse fiel en los ambientes satánicos, hermano. Decía un jugador ahí, hermano, que fue un jugador famoso. Decía, prefiero estar en la iglesia que estar viendo el mundial, decía. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando uno llega a entender eso, se da cuenta que hay ambientes contaminantes. ¿Qué debe hacer uno? Una buena obra es mantenerse fiel. Amén. Ahora, si no te vas a contaminar viendo un partido, vételo, hermano. No, está bien. Pero a veces nos contaminamos, hermano. Terminamos peleando en la pantalla y diciendo, ¡qué barbaridad! No sirve, sáquenlo. Hermanos, y actuando como actuábamos en el mundo. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, si el ambiente te empieza a contaminar, estás obrando mal. Cuando un ambiente empieza a contaminar, negativo, cambio y fuera, hermano. Es como cuando sale una película que usted está viendo y de repente sale una escena ahí, hermano, medio romanticona, ¿verdad, hermano? Pero con escena ya sabe usted, va, úsela, porque hay niños aquí, no quiero decir nada. ¿Qué hace usted? Se queda así. Inmediatamente toma la autoridad, lo apaga y negativo, fuera. ¿Sí o no? Porque el ambiente contamina. Entonces, una obra
Es mantenerse fiel en medio de ambientes espirituales satánicos, hermano, muchas veces. Así es. El enemigo lo que quiere es apartarnos de la presencia de Dios. Por eso quiere contaminar nuestros hogares, quiere contaminar nuestros pensamientos. ¿Qué debemos de hacer? Mantenernos fieles. ¿Cuántos dicen amén? Eso es obrar bien, hermanos. Amén. Mantuvieron el nombre de Cristo. Así es. No negaron la fe, hermano. ¿Usted es cristiano? Ahí me congrego. Dicen. No, le estoy preguntando si es cristiano. No le estoy preguntando si ahí se congrega. Amén, dígale usted. Soy de Cristo. Dígale. Amén. Amén, hermano. No niegue la fe. Veamos las obras de Tiatira. Ya estoy terminando. Apenas en la introducción de tremendo tema que tenemos que ver, hermano. Creo que todo el año vamos a ir viendo las obras. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, le dicen a Tiatira. Y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué lindo le hablaron a esta iglesia, hermano. Obras de amor. ¿Cómo es el rema de esta iglesia? Vivimos por su amor, servimos en amor. Cuando uno sirve y lo hace por amor, cuando uno hace todo lo que hace para Dios, lo hace con amor, está obrando bien. Amén. Pero si lo haces murmurando, renegando, de mala gana, pataleando como los niños, hermanos, y que solo a mí, que solo a mí, que solo a mí, no estamos haciendo las cosas en amor. Y casi similares las obras se van pareciendo, ¿verdad, hermano? Fe. Mire, la obra de la fe, hermano, es muy importante. Yo te voy a mostrar mi fe, dice, con mis obras, dice Santiago. Servicio, paciencia, crecimiento. Cuando uno está creciendo en la iglesia, es una buena obra, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se estanque en su crecimiento, siga creciendo. Aspire a llegar a la estatura del varón perfecto, aspire a alcanzar el propósito y lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se quede así nada más, hermano. No me conformo con ir a la iglesia, ya. No. Obrar bien es crecer. Tus obras postreras son más que las primeras. Eso habla de crecimiento, hermano. La obra de Sardis se la puse en rojo. ¿Por qué? Porque estas obras sí no las tenemos que hacer. Por eso se lo puse en rojo. Apocalipsis 3 del 1 al 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo eran las obras de Sardis? Apariencia de vida espiritual. Aquí van a sonar los chicharrones, hermano. Gloria a Dios, aleluya. En la iglesia y en la casa mi madre o mi abuela le pega la tuya, ¿verdad, hermano? Así no, hermano. ¿Sí o no? Es apariencia, hermano. Danzando y levantando las manos aquí, hermano, y allá. Escuchando buenas bachatas, hermano, los tigres del norte, ¿verdad? No, hermano. Eso es una apariencia de vida espiritual. Esas obras son malas, hermano. ¿Sí o no? Y vamos a ser recompensados o castigados, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Así es. Obras imperfectas. ¿Qué son obras imperfectas, hermano? Que todo lo hacían a medias. ¿Me doy a entender? Todo lo hacían a medias. Mire, hermano, le voy a dar un consejo a usted que ya está empezando a servir. De hecho, le recuerdo que a todos los que se han activado en el servicio, en la alabanza y todo, el día domingo los vamos a estar habilitando y ungiendo de una manera general. Así que véngase bien vestidito, bien bonito ahí, ¿verdad? Porque vamos a orar para activarlos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como a usted se le está dando privilegio,
cuando usted venga a servirle a Dios, hágalo con calidad. Aleluya. Hágalo, hermano, como nunca lo ha hecho en su vida, hermano. Si le va a cantar, cante como nunca ha cantado en su vida, hermano. Si va a predicar, predique como nunca ha predicado en su vida, hermano. Amén. Haga las cosas bien. Si va a servir en la puerta, abra esa puerta con amor. Bienvenido a su casa, dígale, recibiendo a los hermanos ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si va a atender a los niños, hermanos, hágalo con amor, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No vaya con aquel pensamiento, Padre, hoy me toca la gran tribulación. No, ¿verdad, hermano? Sino que diga, hoy me toca la bendición de estar con los niños. Amén, hermanos. Obras imperfectas que no se hicieron bien. Adormecimiento espiritual. Mire esas obras, hermano. ¿Qué es un adormecimiento espiritual, hermano? La iglesia que solo quiere, hermano, pasar en actividades de motivación, pero no espirituales. ¿Me doy a entender? No, pastor, no entiendo. Bueno, me explico. ¿Cuándo una iglesia está dormida, hermano? Cuando no percibe lo espiritual, ¿sí o no? Cuando no hay obras, hermano, ayuno, lectura, oración, hermano, todo eso mantiene despierta una iglesia, hermano. Amén. Usted se va a sorprender lo que viene, hermano. Porque sobre esta iglesia ya habló el Señor y lo ha venido poniendo en nuestros corazones. Va a venir un reverdecimiento porque vamos a empezar a dar un lindo fruto en esta ciudad, hermano. Aleluya. Amén. Pero eso tiene que saber que la iglesia despierta. Esa es una buena obra, despertar. ¿Sí o no? Levantarse en la mañana es una buena obra, ¿sí o no, hermano? Amén. Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de levantarse en la mañana, que están en los hospitales. Pero si lo miramos de un ángulo espiritual, la iglesia tiene que levantarse. Ese es obrar bien, hermano. Ya es tiempo de empezar a leer la Biblia, ya es tiempo de empezar a orar como se debe, ya es tiempo de congregarse más seguido, ya es tiempo, hermano, de meterse con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo te garantizo que si tú te metes de esta manera con el Señor, tu vida va a empezar a cambiar. Las bendiciones te van a empezar a seguir a ti, hermano, todos los días de tu vida. Porque muchas veces las cosas no salen bien. Mire, si estás en una prueba, se entiende. Pero ¿por qué muchas veces? Porque estamos bien dormidos, hermano. No queremos nada espiritual. ¿Me doy a entender? Entonces empecemos a hacer las cosas bien. Una iglesia despierta, una iglesia avivada, una iglesia que siempre está buscando del Señor, hermano. Pero mire, yo conozco tus obras. Tiene el nombre que vives si estás muerto. ¿Sabe cómo lo veo? Soy yo, hermano. ¿Sabe cómo lo veo? ¿Cómo está usted, hermano? Bien, le dicen a uno. Esa respuesta, hermano, a veces yo digo, ¿será que están bien? Digo. Cuando a mí me pregunta mi apóstol, ¿cómo estás, Fermín? Apóstol, ¿me permite abrir mi corazón? Fíjese que esto me está pasando, esto y esto. ¿Sí o no? Hermano, el que verdaderamente dice que está bien, pues es un hombre que verdaderamente, hermano, sinceramente lo felicito. Como decía un pastor allá, fírmeme la Biblia, hermano. ¿Sí o no? Cuando uno realmente llega a estar bien, hermano, cuando te conviertes verdaderamente en un hombre que agrada a Dios, que está buscando su presencia fielmente, hermano. Yo te digo, hermano, que llegas a estar bien. Pero la gente hoy en día, hermano, usted le pregunta, ¿está bien? Y no oran. ¿Están bien? Y no ayunan. ¿Están bien? Y no leen la Biblia. ¿Cómo van a estar bien así? Esa es la pregunta que yo me hago como pastor. ¿Me doy a entender? Uno está bien, hermano, cuando despierta. ¿Sí o no? Las obras de Filadelfia, rápidamente. Yo conozco tus obras, Apocalipsis 3:8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tenían fidelidad a la palabra de Dios. Mire qué linda esa obra. Lealtad al nombre de Jesús. Perseverancia en la debilidad. Retenedora de lo recibido de Dios. Y sabe que esta iglesia, Filadelfia, hermanos, es la que representa a la iglesia que se va arrebatada.
Una iglesia fiel, leal, perseverante, que retiene lo que Dios le ha dado. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, hermano. Entonces, hermano, hasta estas alturas del partido, ¿usted está obrando bien, hermano? Yo espero que obre bien de aquí en adelante. Que haga las cosas bien, sea fiel a la palabra de Dios. Amén, hermano. Lealtad al nombre de Jesús. Persevere en medio de su debilidad. No se rinda, hermano. Siga adelante, que Dios está con usted. Dios lo va a sacar de esa prueba. Dios lo va a sacar de ese desierto en victoria. No se rinda. Retenga lo que ha recibido de parte de Dios. Amén. Y la última, la puse en rojo también. No debemos de hacer esto. Las obras de la Odisea, Apocalipsis 3:15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, que dice, te vomitaré de mi boca. O sea que va a haber un rechazo de parte de Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es las iglesias que hablan de la doctrina de la prosperidad. Pero mire cómo le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire las obras, tibieza espiritual, hermano. Ni frío ni caliente, ni frío ni caliente, hermano. O sea, que no están ni encendidos ni apagados, están ahí entre le entro y no le entro. Eso Dios lo aborrece, hermano. Que un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, eso Dios lo aborrece. A eso se le llama tibieza espiritual. Jactancia de riquezas materiales. Yo tengo, nada tengo necesidad. Dios me ha dado, yo tengo. Uno no debe jactarse, esa es una mala obra, hermano. ¿Qué debe hacer cuando usted tiene? Agradecer. ¿Cuántos dicen amén? Ceguera espiritual. No miraban, no tenían visión, hermano. Solo se enfocaban en las riquezas, pero no tenían visión espiritual. Y no tenían cobertura. Esto es muy importante para mí. Porque le dice desnudo. Mire, hay muchas iglesias que no creen en la cobertura ministerial. Y eso es una mala obra, hermano. No creer en la cobertura. No creer que Dios nos mandó a estar bajo el manto de Él primeramente y bajo el manto de los hombres de Dios que Él ha levantado en esta tierra, hermano. Y como aparecen muchos titoqueros diciendo que la cobertura, eso es enseñanza de hombre, viene usted y le empieza a creer. Entonces está obrando mal, porque no se mantiene fiel a la doctrina. ¿Me doy a entender? ¿Cuánta gente, hermano, no cree en la cobertura? No, yo solo la cobertura de Dios nada más. ¿Y los hombres que Dios dejó, pues? Para eso dejó Dios hombres y mujeres de Dios, para cubrir al pueblo también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, es importante la cobertura. Otras iglesias le llaman concilios, otras iglesias le llaman de varias maneras, pero eso es cobertura, hermano. Amén. Nosotros sabemos que la cobertura es reconocimiento a la autoridad. Eso es cobertura, hermano. Amén, hermanos. Cuando usted no reconoce autoridad, no reconoce cobertura, está obrando mal. A mí que no me digan nada ese pastor. Ya no reconoció cobertura, ya. No reconoce autoridad. ¿Me doy a entender? Entonces, hermano, esa es una mala obra. Entonces sí ve, hermano, que en las 7 iglesias podemos ver que Dios les dijo, yo conozco tus obras. Iglesias que yo veo que 5 de ellas obraron bien, pero 2 de ellas obraron mal. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y el 5 qué representa? Gracia, mano de Dios. ¿Sí o no? Amén. Mire qué interesante es esto, hermano. 2 de ellas obraron mal. ¿No será, amados hermanos, que esas 2 iglesias representan, escuche bien, a Israel que se queda a la gran tribulación y aparte de la iglesia que se queda a la gran tribulación? 2 pueblos que van a estar en la gran tribulación. ¿Sí o no? La iglesia que obró mal
y el pueblo de Israel que se va a quedar a la gran tribulación, porque ahí va a despertar Israel. Los 7 años de la gran tribulación va a ser el trato de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, mire, esas 2 que obraron mal representan eso, pero 5 obraron bien. 5 gracia, 5 la mano de Dios. Hermano, todo en la Biblia está conectado y perfectamente unido en la enseñanza. Amén. Por eso, amados hermanos, seamos de la iglesia que obra bien, para no ser avergonzados, hermano. Mire las palabras, qué palabras más fuertes, hermano. Eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Qué tremendo que cuando lleguemos al tribunal de Cristo nos digan eso, hermano. Tú nunca fuiste un hombre de Dios. Eras un mentiroso, un engañador, un estafador. Aparentabas tener vida. Hermano, qué feo que nos digan eso allá. Y cuando yo leo la Biblia, yo siento que así de fuerte van a ser, hermano. ¿Sí o no? Cuando abran el libro de las obras y empiecen a ver su vida, hermano. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué le engañaste a tu esposa diciéndole esto y esto? Eso es obrar mal. Hermano, por eso, hermano, el próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a hablar de las obras buenas. Porque Dios nos escogió para que hagamos obras buenas. Y a la luz de la palabra lo voy a llevar así. ¿Cuáles son esas obras buenas? ¿Cuáles son las obras buenas que nosotros debemos de reflejar en la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Ok, para el próximo jueves vamos a tener esta dinámica. La administración y un servicio de enseñanza son que el pueblo haga preguntas. Amén. Hoy no voy a hacer preguntas porque ya es tarde, nos tenemos que ir. Pero el próximo jueves le vamos a pasar unas notitas para que usted formule preguntas. ¿Cuál es la administración de la enseñanza? Que el pueblo le haga preguntas al pastor. Amén. Con respecto a la enseñanza, ¿verdad, hermano? No me vaya a preguntar ahí, pastor, ¿qué será que mi esposo no? Con respecto a la enseñanza. ¿Sí o no? No me vaya a salir con otras preguntas, hermano, que no vayan a la enseñanza. Amén. Entonces, esa va a ser la dinámica. ¿Por qué? Porque necesitamos entender esto de las obras. Entonces, el tema que vamos a ver el próximo jueves son buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por la enseñanza que nos has traído, Señor. A la luz de tu palabra, Señor, podemos ver cómo estas iglesias obraban. Señor, te pedimos que seamos como aquellas 5 iglesias que obraron bien. Señor, no nos permitas ser como las iglesias que obran mal, como el pueblo de Israel, Señor, que tú le pusiste un alto, Señor. Dejaron de ser tu pueblo, Padre. Señor, pero sabemos que en la gran tribulación tú vas a tratar con ellos. No queremos ser de la iglesia que se queda a la gran tribulación. Queremos ser recompensados por nuestras obras, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a obrar bien. Ayúdanos a hacer las cosas bien, Señor. Espíritu Santo, toma el control de esta enseñanza. Que podamos profundizar cada jueves en ella para que empecemos a hacer las cosas bien como iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, te suplico, Padre de la gloria, que seas tú poniendo en nuestro corazón, cincelando, Señor, las obras que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, desde ya rechazamos las obras de las tinieblas, rechazamos las obras de Jezabel, rechazamos las obras del diablo, rechazamos las obras de iniquidad, las obras de la carne. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos las obras buenas en nosotros, las obras de la fe, la obra de Dios en nosotros, la obra del ministerio, la obra de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos, Padre. Amén. Amén y amén. El pueblo de Dios dice amén. Amados hermanos, la pastora nos despide en oración. Y les recuerdo que el día domingo tenemos coinonía familiar al finalizar el servicio. Vamos a compartir un almuerzo, hermano. Y los que están integrándose al servicio, ya sea en alabanza o en el servicio, vamos a orar para que sean integrados oficialmente. Amén. Pastora nos despide en oración. Gloria a Dios. Te damos gracias, mi amado Señor, por esta enseñanza, Señor Padre eterno.
que tú nos recuerdas, Señor, primeramente quiénes somos en ti, Señor. Tú nos mandas esa palabra, Señor,